Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les voy a presentar el circuito de radiofrecuencia utilizando los módulos TX y los módulos RX. Como pueden observar, el circuito ya está realizado. Aquí se puede ver la parte de emisión o transmisión, que ya está todo armado, y usamos los Logic States en lugar de botones, pero cuando se haga un circuito ya en físico se tendría que usar botones. Y aquí se puede ver que usamos resistencia de 51 kiloohmios, 100 kiloohmios y un capacitor de 5.6 nanofaradios. Esto lo usamos ya que tanto el módulo TX y el circuito integrado M145026 necesitan una fuente regulada, no necesitan variaciones en la fuente. Y esto lo hacemos para evitar que se quemen los dos en consecuencia de la fuente no regulada. En el módulo TX, que es la parte de recepción, se puede encontrar que se conectan los dos pines. Del pin out se conecta el pin de la derecha, que no tiene ningún nombre. Los GND se conectan entre sí y los VCC se conectan entre sí también. Esto se hace más que nada para no tener que conectarlos muchas veces. Si no se conectaran así, tendríamos aquí muchos GND. Y toda la señal se manda al M145027, que al igual que el M145026, vienen de la familia de codificadores y decodificadores. Como ya se ha dicho, aquí también hacemos lo mismo. Resistencias de 10 kilómetros, dos resistencias de 10 kilómetros y capacitores de 1 microfaradio, que lo hacemos para que tanto el módulo RX y el M145027 no se quemen. Aquí, como se puede observar, tiene 5 LEDs para los 5 botones, que en este caso son los Logic 6, pero así lo vamos a llamar. Pero aquí podríamos ir agregando un poco más y más, hasta que tengamos la cantidad deseada. Los, los circuitos de radiofrecuencia se utilizan para distintas cosas, como por ejemplo sería si se quiere abrir una puerta con varios controles, como por ejemplo en un departamento, que hay una puerta automática, pero se tiene que abrir con un control. No se tiene que ir a pedir el control al que lo tenga, sino que los vecinos, o en este caso los que estén en el apartamento, van a tener un control propio. Para eso sirve la radiofrecuencia, para que se pueda abrir automáticamente y que no afecte en otro. Pero aquí no es necesario que se usen los circuitos M145026 y el M145027. Se puede usar también el HT12D y el HT12E, que también pertenecen a la familia de codificadores y decodificadores, solo que con su consecuente forma de conexión y de uso. En el circuito HT12D necesita un poco más de conexión, y también necesita que se pongan una fuente de poder regulada, o una fuente de poder que sea transformada de ya sea 9 voltios o 12 voltios, que convierta a 5 voltios, 0 voltios y la cantidad de voltaje que nosotros necesitemos. En pantalla se le estará mostrando un ejemplo de cómo se conectaría con el HT12D y el HT12E. Y aquí se puede observar cómo se haría en el circuito integrado HT12E, usando el módulo de radiofrecuencia. En este caso, esta es la parte del transmisor, el RF, que funcione de 315 MHz a 433 MHz. Esto va a variar de los megahercios
en caso de que nosotros le pongamos una fuente de poder, ya sea de 9 voltios, 12 voltios, y así va a poder variar su voltaje. Va a variar su voltaje y va a variar los hercios que va a tener. Y como se puede ver, el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 van conectados juntos y estos van conectados a 0 voltios. El pin de data, que en este caso sería del transmisor RF, va conectado al pin 17, el pin 18 va a 5 voltios, el pin 14 va a 0 voltios, mientras que el pin 16 y el 15 va conectado a una resistencia de 1 mega ohmio. Esto se hace casi lo mismo, es casi el mismo proceso. La resistencia de 1 mega ohmio, perdón, es la encargada de hacer que el voltaje no sea variado y que sea regulada, ya que si se pone un voltaje que no sea variado, se puede quemar el circuito integrado y que en consecuencia también los pulsadores. Los pulsadores están conectados a 5 voltios y están conectados a los pines 13, 12, 11 y 10, y a la vez están conectados a resistencias de 730 ohmios que están conectadas a negativo. Esto solo es por la parte del transmisor. Aquí se puede ver un regulador de voltaje, como ya había mencionado. Se puede convertir aquí dice 6, pero también puede ser 9 voltios, baterías de 9 voltios. 9 voltios se puede convertir por medio del transistor TO220 y capacitores de 10 microfaradios se pueden convertir a 0 voltios o GND y a 5 voltios. Y aquí se puede ver la parte del receptor. Igual que en la simulación, estos dos se conectan, ya que los dos pines se comparten entre sí, los dos son data. Uno es data y el otro no tiene nada, pero para no dejarlo en el aire se conecta. Y estos están conectados, mientras que el VCC se conecta a una fuente de 5 voltios y se conecta directamente al pin 18. Mientras que estos dos se conectan al pin 14 y lo mismo, el pin 16 y el pin 15 se conectan a una resistencia, pero esta vez de 47 kilo ohmios, y el pin 17 se conecta a una resistencia de 523 ohmios que está conectada a una LED, y esta LED está conectada a 5 voltios. Aquí se conecta el pin respectivo a GND o tierra. Y aquí otra vez se vuelve con lo mismo. El pin 1 hasta el 9 están conectados hacia 0 voltios, lo que sería negativo o tierra. Y el pin 13, 12, 11 y 10 están conectados a los LEDs, que en este caso se va a probar, que serían conectadas primero a resistencias de 523 ohmios y luego a los LEDs. Y en la parte, en lugar de usar negativo como usamos en la simulación anterior, en esta parte, en lugar de usar negativo, usaríamos 5 voltios. Como se puede ver en el regulador de voltaje LM1084 IT 5.0, se puede ver que se conecta a una de 5 voltios. En esta parte está pasando 5 voltios. Como se puede observar, el circuito en sí ya está funcionando, el LED rojo se enciende y la señal de aquí en el load parpadea, ya que se está mandando una señal directamente del módulo TX al módulo RX. Hasta que nosotros pulsemos todos los botones, la LED se va a apagar. Bueno, en este caso se tendrían que encender los dos, pero yo creo que está mal con la simulación. Aquí, como se puede ver, la data es la que envía. Nosotros al momento de pulsar un botón estamos enviando una señal directamente al módulo TX, y el módulo TX se encarga de enviarlo al RX.
y este en consecuencia lo envía al circuito integrado M145027 para que ejecutar una función. Aquí, como se puede ver, todas las LEDs están encendidas, pero no se ha pulsado el último botón. Hasta que se pulse el último botón, hasta allí el LED rojo se va a apagar. Radiofrecuencias se pueden encontrar en todas partes, ya que es muy indispensable, pero tienen un gran problema, y es que si un objeto demasiado grande se le pusiera, los circuitos de pusiera encima o estuviera en medio de estos dos, como tal ejemplo sería una pared, el módulo TX sería incapaz de enviar la señal al módulo RX, lo que haría que la señal no pasara y no ejecutara ninguna señal. Estos módulos de radiofrecuencia deben que estar, sí o sí, tienen que estar cerca, tal vez no a una distancia de menos de 1 metro, sino que tienen que estar lo demasiado cerca, pero sin interferencias o sin una pared o algo que esté estorbando, porque si no la señal no viajaría correctamente. Y como ya lo dije, pero para hacer una señal de 433 MHz solo se le tendría que ampliar un poco más el voltaje, pero tener cuidado a la vez porque si no se puede llegar a quemar, ya que es un componente digital el que estamos usando para enviar y recibir la señal. Con este lo enviamos y con el módulo RX lo recibimos. Y bueno, nada, aquí termina. Gracias. Gracias por ver.